Tiempo matutino con Dios, sin prejuicios ni favoritismo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 6:2. Dice así: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento. Te insto delante de Dios, de Cristo Jesús y de los santos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevar de prejuicios ni favoritismos. No te apresures a imponerles las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. No sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras y aún esté ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician a su servicio son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar. Cuando hablamos de recomendar, para llevar a cabo es en relación al prejuicio o favoritismo, es de hacer un resumen a grosso modo del texto que acabo de leer, diciendo que los ancianos o líderes que gobiernan bien la iglesia de Cristo deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. Porque es que el trabajador tiene derecho a su paga. El no hacer caso de acusaciones contra un anciano o líder es muy importante, a no ser que sea apoyada la acusación por 2 o 3 testigos. La recomendación principal es que debemos de conservarnos limpios de todo mal. Los pecados de algunos se ven claramente antes del juicio, que son llamados los pecados por comisión, pero en otros casos solo se ven estos pecados pasado un tiempo, que son los pecados por omisión. Del mismo modo, las obras buenas se ven claramente y las que no son buenas no podrán quedar siempre escondidas. Los que están sometidos a esclavitud deben considerar a sus amos dignos de todo respeto. ¿Para qué? Para que no se hable mal del nombre de Dios ni de las enseñanzas, en este caso que estaba dando el apóstol Pablo. También él dice que los creyentes deben ser servidos mejor todavía, los amos creyentes, porque los que reciben sus buenos servicios son creyentes y hermanos a la vez. En cuanto, hablando en meditación, en cuanto a sin prejuicio ni favoritismo, es de decir que una de las actitudes más nocivas y que desvirtúa la autoridad de alguien no es el favoritismo y la parcialidad. O más bien, en este caso sí sería
favoritismo y la parcialidad, que las actitudes más notorias que desvirtúan la autoridad es esta: favoritismo y la parcialidad. Nuestros actos deben regirse por la verdad de la Biblia y en función del bien general, y no por simpatías o conveniencias personales. El emblema de la justicia es precisamente la balanza sostenida por alguien con los ojos vendados, para que la conciencia del juez sea la que dicte la sentencia y no sus pasiones y sentimientos. Los prejuicios y favoritismos son inherentes a nuestra naturaleza pecaminosa y no tiene cabida en la iglesia. Nuestra tendencia a rodearnos de aquellos con quienes tenemos algo en común y a tomar decisiones basadas en los afectos y conveniencias no contribuye a la edificación de la iglesia. El apóstol Pablo más bien le pide a Timoteo que se fije más en lo que Dios ha hecho que en lo que le gustaría ver. De hecho, los errores del favoritismo y de los prejuicios son más que notorios y la Biblia también lo menciona. Quien es nombrado o exaltado de esta manera queda obligado a actuar de la misma manera, dando origen a todo un proceso de corrupción. Despojarse de ellos, o sea, del prejuicio y del favoritismo, es proceder conforme a los principios más altos y sublimes, que en nuestro caso son los principios de Dios. Él ni siquiera con Cristo dejó de ser justo e imparcial. Por tanto, dentro de esta meditación podemos resaltar algunos textos de apoyo, como es Levíticos capítulo 19, el versículo 15, cuando dice que no actuemos con injusticia cuando dictemos sentencia, ni favorezcamos al débil, ni de rendirnos ante el poderoso, sino más bien apegarnos a la justicia cuando se dicte sentencia. También en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 14, donde contiene diciendo que los que creen en nuestro Señor Jesucristo no deben hacer discriminaciones entre una persona y otra. No deben hacer discriminaciones ni juzgar con mala intención. Y en Romanos capítulo 2, el versículo 11, que da una conclusión muy certera cuando dice que Dios juzga imparcialmente. Romanos, o sea que Dios juzga sin hacer acepción ni excepción de personas. Cuando estamos hablando de prejuicio, significa adelantarse a un juicio. Consiste en estar prevenido frente a algo o a alguien sin evidencias claras. Es actuar de mala fe contra alguien y se trata de injusticia. El favoritismo tiene que ver con inclinación a favor de algo o de alguien. Preferencia, discriminaciones, parcialmente actuando frente a alguien. Y como reflexión de hoy, podríamos decir que es valioso imitar la santidad de Dios, que implica ser imparciales en nuestro juicio y decisiones. ¿Qué circunstancias lo han llevado al favoritismo? Bueno, alguien podría decir que la simpatía y las conveniencias personales. ¿Alguien ha sido parcializado en contra suya? ¿Cómo fue? Podríamos dar una descripción, sí. A nivel personal podría decir que en la universidad, cuando estaba haciendo un posgrado en educación, una profesora mmm, tenía problemas de racismo, y debido a su prejuicio, debido a su problema, digámoslo así, de racismo, me hizo perder la materia. Todo lo que hacía y le presentaba lo rechazaba.
hasta el punto de hacerme perder esta materia de una manera injusta, teniendo en cuenta que ganaba los exámenes y aún así se encarneció en mí sencillamente por mi color de piel. Pero Dios hizo justicia cuando mediante quejas de petición hubo una asamblea, una reunión con la directora de la universidad, miraron mis exámenes, volvieron a revisar y se dieron cuenta que había un problema de injusticia. Y esto llevó a que esta docente, esta educadora, fuera retirada de la institución, puesto que había obrado injustamente frente a mis trabajos y esfuerzos de parte mía como estudiante. Dios me hizo justicia, sí, claro que sí. Ahora bien, hay otra pregunta. ¿Ha buscado ser favorecido o favorecida por alguien? ¿Por qué? Claro que no, porque los errores del favoritismo y los prejuicios son más que notorios y la Biblia también los menciona. Porque el que es nombrado o exaltado de esta manera queda obligado a actuar de la misma manera, dando origen a todo un proceso de corrupción, de maldad. Entonces, frente a esta reflexión de actuar sin prejuicios ni favoritismo, yo le invito a que se una a la oración matutina diciendo: Padre justo, todopoderoso y misericordioso, tu justicia y sabiduría son perfectas. Fórmanos, Señor, para que seamos dignos instrumentos de tu santa voluntad. Aleja de cada uno de nosotros la envidia y toda aparición perversa en nuestro corazón. Señor, haz que tu iglesia sea un modelo de justicia e imparcialidad. Te rogamos que erradiques la corrupción de nuestras entidades, de nuestras congregaciones, de nuestras instituciones y, por qué no, de nuestro gremio familiar. Te pedimos y te damos gloria y honra en el nombre glorioso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones.